Santiago capítulo 1, versículos 9 al 11. Santiago capítulo 1, versículos del 9 al 11. Hermanos, vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito, con el estatus y la acumulación de bienes materiales. Y yo les voy a pedir que no me digan que no, porque sí es cierto. Al punto de que nosotros medimos nuestras vidas en relación a ese éxito, a ese estatus y la acumulación de esos bienes. ¿Cómo podemos saberlo? Porque mucho de nuestro ánimo depende de cómo está nuestra relación con los bienes materiales. Desde que nacemos somos bombardeados con la idea de que lo que poseemos, lo que logramos y la forma en que nos ven los demás son los indicadores más importantes de nuestra valía. Se nos enseña que debemos trabajar duro para tener más, que debemos estudiar para trabajar más y para tener más, que el prestigio es la meta y que nuestra identidad está ligada a nuestras posesiones y nuestros logros. Las redes sociales exacerban esta mentalidad. En un mundo digital donde cada momento de nuestra vida puede ser compartido, editado y comparado, se promueve una constante evaluación de nuestra vida en comparación con las de los demás. Vemos las mejores versiones de las vidas de otras personas, cuidadosamente seleccionadas, filtradas y retocadas, y en muchos casos esa evidencia nos hace sentir insuficientes. La presión de tener más, de ser más, de mostrar más nos consume. Y si no tenemos esos logros visibles, empezamos a cuestionar nuestro propio valor. Sin embargo, aunque esta búsqueda del éxito material es promovida como una forma de alcanzar la felicidad, sabemos muy dentro de nosotros que en realidad el camino a la verdadera satisfacción plena no se encuentra en la acumulación de bienes ni en el reconocimiento social. De hecho, la historia humana está llena de ejemplos de personas que lo tenían todo y que sin embargo no tenían nada. Que lo tenían todo y que sin embargo se encontraban vacías. Celebridades, magnates, empresarios exitosos, tras alcanzar lo que muchos consideran el pináculo del éxito, admiten sentirse incompletos, deprimidos e incluso en algunos casos suicidas. Estas historias nos muestran una realidad que todos podemos intuir. Las riquezas y los logros materiales, en última instancia, no pueden llenar ningún vacío en el alma humana. Pero no se descuiden, hermanos, porque este no es un problema únicamente de las personas que tienen dinero, porque la teología de la prosperidad también afecta a las personas que no lo tienen. Y no lo tienen y se encuentran infelices. Y esto no es una nueva idea. A lo largo de la historia, grandes filósofos, pensadores y líderes espirituales han advertido del peligro de basar nuestra identidad en las cosas temporales. Desde las antiguas enseñanzas de los griegos estoicos que predicaban el desapego a lo material, hasta los grandes sabios de diferentes religiones que hablaban del peligro de la codicia, siempre ha habido un reconocimiento de que lo material, aunque importante en justa medida, no es el centro de la vida humana. Pero a pesar de las advertencias, el ser humano parece incapaz de dejar de perseguir aquello que no puede llenar su alma. Somos incapaces. ¿Por qué? Porque en lo profundo de nuestro ser buscamos significado, buscamos metas, buscamos alcanzar cosas en este mundo. Tenemos un hambre insaciable de más. Y en un mundo que ha perdido de vista el propósito eterno, intentamos desesperadamente encontrar ese significado en lo temporal. Pensamos que si no alcanzamos esa promoción, si compramos esa casa más grande, si obtenemos ese reconocimiento o si acumulamos suficiente dinero en nuestras cuentas bancarias,
finalmente encontraremos la paz, pero nunca encontraremos la paz de esa manera. Cuando alcanzamos nuestras metas, nos damos cuenta que no eran suficientes y nos proponemos más. Y así comienza un ciclo interminable de búsqueda, de ambición y a menudo de insatisfacción. La ironía de todo esto es que cuanto más poseemos, más inseguros nos sentimos. Cuanto más acumulamos, más tememos perderlo. Las personas más ricas del mundo que podrían sentirse seguras en su posición a menudo viven con miedo a la constante pérdida. Y las personas más pobres que no tienen nada a menudo se sienten desprotegidos porque no lo tienen. Este miedo de manifestarse en la necesidad de proteger los bienes, de asegurar las inversiones, los negocios, de evitar cualquier cosa para amenazar el estatus. En lugar de disfrutar de lo que realmente tienen, muchos terminan siendo prisioneros de sus propias riquezas. Y aquellos que no tienen tanto, pero aspiran a tener más, caen en la misma trampa de pensar de que si alguna vez llegan a cierto nivel, finalmente encontrarán la paz. Pero la realidad es que este nivel nunca es suficiente y siempre necesitamos un poco más. Siempre hay más por alcanzar, más por ganar, más por poseer. Frente a esa búsqueda insaciable de lo material surge una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que verdaderamente tiene valor? Si todo lo que acumulamos aquí en la tierra es pasajero, si las riquezas y los logros no pueden darnos paz, esa paz que tanto anhelamos, entonces, ¿dónde debemos encontrar nuestro valor? ¿Cómo podemos vivir de manera que nuestras vidas estén fundamentalmente en algo duradero, en inversiones seguras, en nuestro éxito, en algo que realmente tenga peso, que realmente importe? Muchos de nosotros, aún sin darnos cuenta, hemos caído en la trampa de definir nuestro valor en función de las cosas externas. Nuestro trabajo nos define, las relaciones que tenemos, el dinero que hemos ahorrado, las posesiones que exhibimos. Nos encontramos midiendo nuestro éxito y el de los demás según los estándares del mundo. Y si no entramos, si no estamos al nivel que consideramos adecuado, podemos caer en la desesperación y el desánimo. Sin embargo, la verdad es que el valor real no se encuentra en estas cosas. El valor real se encuentra en algo mucho más profundo, algo que no puede ser medido en dólares, en quetzales, en likes, ni en trofeos. Nuestro valor proviene de nuestra identidad en Jesús. Esta es una identidad que no puede ser comprada, ni tampoco puede ser ganada. No puede ser robada ni destruida por las circunstancias de la vida. Es una identidad que está firmemente arraigada en algo eterno y perfecto, que es la gracia de Dios. Es esta gracia la que nos llama a reconsiderar cómo medimos el éxito en nuestra vida. Nos llama a mirar más allá de lo temporal y a encontrar nuestro propósito y satisfacción en lo eterno. Nos invita a gloriarnos, no en lo que el mundo considera valioso, sino en lo que realmente tiene valor. Esta gracia nos llama a reconsiderar cómo valoramos nuestra vida. Nos invita a gloriarnos, sí, a enorgullecernos. En el mundo no existe la persona verdaderamente humilde que dice a mí los logros no me satisfacen. Nos invita a gloriarnos, no en lo que el mundo considera valioso, sino que en lo que realmente tiene valor. Nuestra relación con Dios, nuestro lugar en su reino y la obra que Él está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Pero hermanos, ¿cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo dejamos de buscar significado en lo temporal y comenzamos a gloriarnos en lo que verdaderamente tiene valor? Es un proceso que comienza cuando reconocemos que nosotros no estamos cimentados en lo que tenemos ni en lo que logramos, sino en quienes somos en Cristo. Este reconocimiento no solo cambia nuestra perspectiva sobre nuestras propias vidas, sino también nos libera de cosas irrelevantes como comparaciones, del constante deseo de tener más
de sentirnos aprobados por otros y del miedo de perder lo acumulado. En la palabra de Dios encontramos una verdad poderosa. Somos valiosos porque Dios nos ha creado y nos ha redimido. Nunca nuestra valía está determinada por lo que poseemos ni por lo que hemos logrado, sino en el hecho de que somos hechos a imagen de Dios, redimidos por su Hijo y llamados a ser parte de su reino eterno. Cuando entendemos esto, podemos empezar a vivir de una manera diferente. Podemos comenzar a gloriarnos, a enorgullecernos, a sentirnos feliz en lo que realmente tiene valor. Este es el mensaje que nos presenta Santiago en su carta. Santiago nos desafía. Santiago es al punto y directo. Nos desafía a reconsiderar lo que significa gloriarse y a redefinir lo que valoramos y a vivir una vida que refleja la realidad del reino en lugar de las mentiras del mundo. Nos llama a ver nuestras circunstancias, ya sea que estemos en pobreza o en riqueza, a través del lente de lo eterno. Y ahora con esto en mente, hermanos, y me disculpa la gran introducción, vamos a sumergirnos en el texto de Santiago y ver cómo estas verdades se aplican a nuestra vida cotidiana. Porque en este pasaje encontramos una invitación, por no decir un gran mandamiento. El mandamiento es gloriarnos. Ese es el mandamiento. Gloríense no en lo que el mundo considera importante, gloríense en lo que tiene valor. Al entrar en el corazón del texto, Santiago nos sorprende con una inversión de valores que desafía nuestra manera de ver la vida. El texto dice, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación, y el rico en su humillación. Estos son los dos primeros versículos de nuestro texto, Santiago 1, 9 al 10. A simple vista, estas palabras pueden parecer contradictorias, pero cuando miramos más de cerca vemos que Santiago está revelando una profunda verdad acerca de lo que realmente tiene valor a los ojos del Señor. Para empezar, observemos la invitación que hace a alguien especial. Dice, a el hermano de humilde condición. Yo quiero colocarnos un poco en contexto. Recordemos que esta carta está dirigida a los hermanos, a los judíos de la dispersión, a los hermanos, a los israelitas de la dispersión. Colocamos y situamos nuestra carta en aquella persecución que le hicieron a la iglesia por parte de Pablo, de Saulo de Tarso, y los creyentes se fueron a otros lados, los judíos, porque los judíos eran los primeros cristianos, y se fueron a otros lados, y en otros lados encontraron refugio con otros judíos. Esa era la forma en que se evangelizaba antes, ¿verdad? De hecho, cuando en Hechos capítulo 2 se nos dice que Pedro predica, habían judíos de diferentes áreas del reino, del imperio romano. Y entonces Pedro les predica y estas personas regresan a sus lugares donde vivían. Y entonces parece ser que cuando persiguen a la iglesia de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén se van con los cristianos judíos de las áreas de afuera del imperio. Y entonces parece ser que muchos que dejan su vida en Jerusalén tienen que empezar desde cero, mientras que las personas que están afuera no se pudieron permitir un viaje para empezar a Jerusalén. Entonces, más de algo tenían en sus cuentas bancarias. Así que parece que a estos hermanos está dirigido al hermano de humilde condición. Santiago le dice al pobre, decimos al pobre por la relación que hace después, porque después dice al rico, entonces el de humilde condición es el pobre. Al que tiene poco nivel material, al que quizás es despreciado e ignorado por la sociedad y tal vez discriminado entre la misma iglesia. Que por cierto, Santiago le dice en la sinagoga, pues eso reafirma la idea de que son judíos quienes están en ese entonces. Le dice al pobre, gloríate. Ese es el mandamiento, gloríate. Esta es una palabra fuerte. Gloriarse. Santiago no le está diciendo que simplemente aguante su situación, ni que sea paciente. Podría decirle que sea diligente, como lo dicen muchos proverbios. Santiago le dice
gloríate. Gloríate en tu exaltación. Aquí nos encontramos con el primer giro en el reino de Dios. En el mundo, la pobreza es vista como una desgracia, como algo que debe ser evitado a toda costa. Y es que, hermanos, ¿a quién le gusta ser pobre? ¿A quién le gusta carecer de cosas? En el mundo la pobreza es vista como algo que debe ser evitado. Pero en el reino del Señor las apariencias engañan. Para Santiago, el pobre creyente debe gloriarse no porque su pobreza lo defina, sino porque su identidad en Cristo es lo que verdaderamente lo eleva, lo exalta. Es decir, en Cristo el pobre ya ha sido exaltado, ya ha sido honrado, ya ha sido acogido, ya ha sido protegido como hijo del Rey. No tiene nada que avergonzarse porque su verdadero tesoro no está en lo material, sino en lo celestial. Santiago le dice al pobre, gloríate. Y aquí podrían haber muchas aclaraciones y decir, no, hermanos, la pobreza no es algo que debemos buscar, hay que ser diligentes, ahorrar, invertir. Pero de eso no se trata en este momento. Seguramente cuando estudiemos pasajes relacionados hablaremos sobre la diversidad de la relación del cristiano con las riquezas. En este momento, Santiago nos dice, gloria. ¿Hay alguien pobre entre nosotros? ¿Hay alguien que carece de lo material aquí? Gloríense. No tienen nada de qué avergonzarse, porque su verdadero tesoro no está en lo material, sino en lo celestial. Aquí podemos hacer una pausa para reflexionar. La Reforma nos enseña que la justificación no viene de las obras, sino por la gracia mediante la fe. Es decir, que no importa cuán pobres seamos en términos materiales o cuánto hayamos logrado en estándares humanos, lo que verdaderamente vale es que en Cristo somos ricos más allá de lo que el mundo pueda medir. La justificación por la fe es el gran igualador. Nos pone a todos en el mismo nivel. Nos recuerda que todos llegamos a la cruz con las manos vacías, pobres y sin nada que ofrecer, y que lo que recibimos de Dios es de pura gracia. Piensa en las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 6, donde dice que hemos sido resucitados juntamente con Cristo y sentados en los lugares celestiales. El hermano pobre, el que quizá no tiene más que una túnica prestada, ya está sentado en un lugar de honor en el trono de Dios. Su valor no está en lo que posee aquí, sino en lo que ya ha recibido en Jesús. Este es un mensaje radical. Esto debe transformar nuestra manera de ver nuestras propias circunstancias. Un ejemplo contemporáneo puede ayudarnos tal vez a entender esto. Pensemos en una persona que lo ha perdido todo a nivel financiero. Ha tomado buenas decisiones y sin embargo no ha sido posible que sus negocios tengan éxito o por una crisis económica haya perdido muchas cosas. El mundo le dirá que es un fracaso, que su identidad está marcada por su pérdida y su gozo, su paz, su ánimo estará fundamentado en lo que ha perdido. Pero Santiago le diría, no te definas por eso, gloríate en lo que no tienes para alcanzar lo que ya tienes en Cristo Jesús. Gloríate en lo que eres en Cristo, gloríate en tu exaltación como hijo de Dios. No pienses en términos humanos. Recuerda que eres miembro del reino de Dios. Pensemos ahora, hermanos, en la segunda parte del texto. Santiago dice, y el rico gloríese en su humillación. Bueno, no dice la palabra gloríese, pero se sobreentiende. Si lo que dice acerca del pobre parece contraintuitivo, esto es más chocante todavía. El mundo nos enseña que los ricos deben gloriarse en su riqueza, en sus logros, en lo que ha acumulado. Pero Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, le da la vuelta a esa lógica y le dice, gloríate no en tus posesiones, sino en tu humillación. Y hasta este momento podríamos pensar que entre nosotros no hay nadie rico. O tal vez si yo me comparo con tal persona que se encuentra acá, bueno, esta parte va para él y para mí va la de los pobres. Pero si nosotros podemos abrir un poco más los ojos más allá, nos damos cuenta que podemos ponernos tanto en la posición del pobre como en la del rico.
Porque siempre hay alguien que tenga menos que nosotros. Y siempre, creo que nuestra envidia nos lo ha dicho, siempre hay alguien que tiene más que nosotros. Nosotros somos tanto los pobres como los ricos. Nadie que se gloríe aquí con su pobreza ni con su riqueza trascenderá. El mundo nos enseña que los ricos deben gloriarse en su riqueza. Pero Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, le da una vuelta y le dice, gloríate en tu humillación. Esto es profundamente bíblico. Porque nos recuerda que ante Dios no hay mérito con ninguna riqueza. No importa cuánto hayamos ganado o cuán alto hemos llegado en términos de estatus social. Ante el trono de Dios somos pecadores, necesitados de gracia. Esta es la reflexión que le hace nuestro Señor a la iglesia de la Odisea. La Odisea era una iglesia muy rica en términos humanos y le dice, tú eres pobre, estás desnudo y no tienes nada delante de mí. Para el rico, gloriarse en su humillación es recordar que todo lo que tiene en este mundo es temporal. Hermanos, todo lo que ustedes tienen es temporal. Creo que ustedes han visto una viñeta de un ciclista que se pone a la par de un carro y dice el ciclista, ojalá tuviera un carro. Y el carro está a la par de una camioneta y dice, ojalá tuviera una camioneta. Y la camioneta a la par de un avión y dice, ojalá tuviera un avión, fuera rico. Y el del avión mira el primero y dice, ojalá tuviera la disponibilidad de tiempo del que tiene la bicicleta. Todos somos ricos. Así que esto es también para nosotros. Aquí podemos usar un ejemplo bíblico que nos ilustra este punto. Pensemos en el joven rico que se acerca a nuestro Señor, preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿te recuerdan? Vende todo lo que tienes y sígueme. Pero el joven se fue triste porque tenía muchas cosas. Yo estoy seguro que él no pensaba en el tiempo que invertiría en la gran venta de garage de su casa. Él pensaba en vender todo lo que tenía, que no podía vender todo lo que tenía. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sus riquezas se convirtieron en un obstáculo y nuestras riquezas se convierten en un obstáculo para buscar al Señor. Porque siempre pueden ser una excusa. No fue capaz de ver que en Cristo tenía la oportunidad de recibir un tesoro mucho más grande que todo lo que poseía. De la misma manera, el rico creyente debe gloriarse, no en sus logros materiales, sino en el hecho de que su identidad no está atada a lo que posee. Su riqueza puede ser un recurso que Dios le ha dado, pero no define quién es. De hecho, Santiago nos está llamando a reconocer que las riquezas pueden ser un recordatorio de nuestra fragilidad. Son una bendición que si no se manejan con sabiduría puede convertirse en una trampa. Y es aquí donde echamos mano a los versículos anteriores, cuando Él nos dice que si alguien tiene falta de sabiduría, la pida a Dios. ¿En qué contexto? En el contexto de las tentaciones. Hermano, las tentaciones casi nunca vienen en paquetes sencillos de abrir. Hermano, ¿quiere robar? No, gracias, he resistido la tentación. Eso es evidente, nadie se va a poner a robar. Pero cuando las circunstancias nos dicen, nos invitan a sopesar entre lo celestial y lo material, a menudo elegimos lo material, porque vienen con una trampa y necesitamos sabiduría. Santiago nos está llamando a reconocer que las riquezas pueden ser un recordatorio de nuestros pecados. El rico debe aprender a gloriarse en su humillación. Hermanos, si alguien está siendo humillado en sus riquezas, dése cuenta que sus riquezas no lo salvan. Y eso puede ser evidente para muchos, pero en la práctica puede ser que no. Este es el llamado del Evangelio. Tanto el pobre como el rico están llamados a poner su confianza, su esperanza y su gloria en algo más grande que ellos mismos. Para el pobre significa gloriarse en la exaltación que ha recibido en Cristo. Es cierto, hermanos, hay muchos consejos prácticos sobre cómo evitar la pobreza. El Señor bendice la mano del diligente, aquel que prevé.
Pero de esto no se trata. Santiago está diciendo, hay muchos consejos prácticos, pero yo quiero que pongas tu mirada en algo que trasciende. Y también hay muchos consejos para los ricos, en términos prácticos. Pero Santiago nos está invitando a ver más allá y nos dice, gloríate en cuando el Señor te humille. Y nadie quiere ser humillado. Señor, humíllame de otra forma, pero nunca que me falte. Para el pobre significa gloriarse en la exaltación que ha recibido en Jesús, que le otorga valor incalculable, independientemente de sus posesiones terrenales. Para el rico significa gloriarse en la humillación que lo lleva no a depender de su riqueza, sino en la gracia de Dios. ¿No es esta entonces, hermanos, les pregunto yo, no es esta una verdad liberadora? Tanto el pobre como el rico, en su diferente experiencia de la vida, está invitado a reconocer el verdadero valor. En la cruz, la jerarquía del mundo se desvanece y todos somos iguales ante Dios, amados, redimidos, exaltados, no por lo que tenemos, sino por lo que hemos recibido de Él. Ahora que hemos considerado lo que significa gloriarse en la exaltación y gloriarse en la humillación, nos preparamos para ver cómo esta verdad cobra vida en nuestras experiencias cotidianas, cómo transforma nuestra perspectiva de lo que realmente tiene valor. Santiago en el versículo 11 continúa con una metáfora que es tan poderosa como sencilla. Esta es una metáfora cogida del libro de Isaías. De hecho, también la usa el apóstol Pedro. Dice Santiago, y cita al profeta, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es como si Santiago quisiera sacudirnos, recordándonos que al final las riquezas y los logros humanos no son más duraderos que la hierba que se seca en el verano. Para el lector antiguo, esta imagen habría sido muy clara. En las tierras áridas del Mediterráneo, las plantas florecían rápidamente después de la lluvia, pero también se marchitaban cuando la lluvia se acababa, cuando el sol intenso comenzaba a brillar. De modo que alguien podía, después de no esperar mucho tiempo, ver a una flor que prosperaba y después se marchitaba. No importa entonces, Santiago está usando este ejemplo natural para hablarnos sobre lo efímero de las riquezas, lo breve que es el esplendor del éxito material. No importa cuán floreciente sea el rico en sus empresas, no importa cuánto éxito podamos acumular, eventualmente su gloria terrenal se acabará, como una flor bajo el sol abrasador. Es una verdad que nos debe mover en nuestro día a día, porque vivimos en una cultura donde se glorifica el éxito, el progreso y la acumulación de bienes. Pero la palabra de Dios nos lleva a ver más allá de las apariencias y a darnos cuenta que alguien que trabaja para la riqueza se está desperdiciando su vida en algo que no tiene trascendencia. La palabra de Dios va más allá de lo que se puede ver. Las empresas, los logros, los pequeños negocios, la riqueza, el dinero, un sueldo. Todo lo que hoy parece majestuoso y lleno de promesas, tarde o temprano pasarán. El sol de la vida, las pruebas, las dificultades y al final la muerte se encargarán de marchitar lo que parece tan sólido e imponente a los ojos del mundo. Esta imagen de la hierba seca nos recuerda la fragilidad de la vida humana. Estamos y después ya no. El salmista lo expresa de manera similar en el Salmo 103, 15 y 16, donde dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La riqueza, el éxito e incluso la vida misma son como la flor que parecen resplandecer por un momento, pero que pronto se marchita. Imaginemos a alguien que ha dedicado toda su vida a acumular riquezas.
Es decir, veámonos a nosotros mismos. ¿Cuánta parte de nuestro tiempo dedicamos a acumular riquezas? Tal vez sea un empresario exitoso o alguien asalariado, un emprendedor o alguien que se dedica a las ventas. Todo eso pronto se marchitará. Su vida parece ser un jardín floreciente, cosechando logros, ascendiendo en la empresa, acumulando títulos, ganando negocios, aumentando la cuenta bancaria. Su vida perecerá como el jardín floreciente que una vez fue lleno de vitalidad y color. Una enfermedad inesperada o una crisis financiera o incluso la vejez comienzan a hacer mella. Y alguien podrá decir, no estés llamando esas cosas acá. No es el Señor quien lo dice. Todo lo que parecía tan seguro empieza a desmoronarse. Esa persona que tal vez ha construido todo lo que tiene y todo lo que es en su éxito y en su riqueza se da cuenta que no tiene el control de ella. El sol abrasador de las pruebas, de la fragilidad humana ha llegado y su hermosa apariencia, como dice Santiago, se desvanece. Esto nos invita. ¿Qué valor tienen nuestras riquezas? Lo que tenemos, lo mucho que tenemos, porque no podemos decir que es poco. Nuestros logros, nuestros negocios, nuestras ventas, nuestro sueldo. Santiago nos está diciendo que las riquezas en sí mismas, no nos está diciendo que las riquezas en sí mismas sean malas. No está diciendo ricos dejen de ser ricos y pobres, pídanle a los ricos. Nos está advirtiendo que si ponemos nuestra confianza y nuestro orgullo en lo que poseemos, estamos construyendo sobre arena. Las riquezas no pueden resistir el sol abrasador de la vida. Son como la flor que por más bella que sea, no puede evitar marchitarse cuando el sol comienza a brillar con fuerza. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no ha estado alegre por concretar un negocio o por cumplir algún logro profesional, por ascender en una posición o por ser aumentados en nuestro sueldo? Hermanos, eso es pasajero. No podemos depender de ese tipo de cosas. Son frágiles. Siempre las riquezas debe ser un medio para algo más allá. Santiago no solo está hablando de la muerte física o de las pruebas de la vida. Está recordándonos que todo lo que no está cimentado en Cristo es temporal, es pasajero y es vacío. El apóstol Pablo lo dice de una manera conmovedora en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Las riquezas y las posesiones no tienen valor eterno. Cuando el sol abrasador de la justicia divina se revele en el final de los tiempos, solo quedará lo que hemos invertido en el reino de Cristo. Solamente. Tenemos un cofre con un tesoro y pesa mucho. No sea que cuando pasen las llamas nos demos cuenta que ese cofre tenía solo paja adentro y unas pequeñas monedas. Esas pequeñas monedas serán lo que sí hemos invertido en el Señor. Todo lo que hacemos debe ser para su gloria. Esto no es vano ni pasajero. Incluso las empresas más ambiciosas y las riquezas más grandes desaparecerán como una flor que se marchita, porque no están alineadas con el propósito de Dios. Las riquezas, hermanos, siempre son medios para un fin, siempre. Espero que nadie esté perdiendo su vida dedicándose solamente a buscar aquello que perecerá. Las riquezas pueden ser útiles, pero nunca pueden ser el centro de nuestra vida, mucho menos de nuestra esperanza. Aquí podemos detenernos para reflexionar en qué estoy gloriándome yo. No, yo no me glorío en nada, yo sé para qué son las cosas.
Pero eso puede ser mentira. Eso puede ser mentira porque si vivimos para eso y nuestro estado de ánimo, nuestras decisiones dependen en gran medida de lo que tenemos. Pensemos en alguien que trabaja incansablemente para ganar más dinero, para comprar una casa más grande, un auto mejor. Durante un tiempo todo parece ir bien y hay prosperidad, éxito y una sensación de seguridad. Pero ¿qué sucede cuando llega la crisis? ¿Qué sucede cuando esa riqueza se pierde en un mal negocio y la salud empieza a fallar? De repente todo lo que parecía estable y seguro desaparece. La persona se encuentra como la flor marchita, con la realidad de que lo que construyó no era duradero como pensaba. Así que hermanos, al llegar al final de nuestra reflexión, Santiago nos presenta con toda claridad: lo que el mundo considera valioso es temporal y pasajero. Las riquezas, el estatus, los logros, todo lo que el hombre naturalmente anhela, que es engrandecerse, es como una flor que morirá, que hoy parece tal vez brillar, pero mañana perecerá. Pero en Cristo encontramos una riqueza que trasciende este mundo, una gloria que no se envanece. Por eso deberíamos considerar eso y gloriarnos en aquello que nos espera. Cristo mismo nos da el ejemplo supremo, que Él siendo rico se humilló haciéndose pobre, como dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos espiritualmente. En Él vemos la perfecta exaltación en la humillación. El Rey de Reyes se despojó de su gloria celestial, nació en un humilde pesebre, vivió sin riquezas terrenales. Él no tenía dónde vivir, no tenía dónde dormir y murió en una cruz como un maldito para darnos verdadera riqueza, salvación, perdón de pecados y paz. ¿Por qué nosotros viviríamos nuestra vida por aquello por lo que Cristo nunca consideró valioso? No sé si podemos darnos cuenta de la contrariedad de la vida evangélica. Personas que viven confiando, personas que viven trabajando para aquello por lo que Cristo nunca consideró valioso. Por lo tanto, nuestra confianza no debe estar en nuestras empresas, negocios, emprendimientos, trabajo, sueldos, en lo que poseemos, sino en Jesús, quien nos ofrece una herencia que no se marchitará. Y es solo a través de Él que podemos gloriarnos en lo que realmente tiene valor. Hay quienes esbozan una sonrisa cuando tienen algún buen negocio o cuando su cuenta no ha bajado, pero nunca encuentran satisfacción en construir el reino de Cristo. Cuando nuestras vidas están centradas en Él, no importa si tenemos mucho o poco en términos materiales, porque nuestra esperanza está anclada en lo eterno. Así que, hermanos, que nuestras vidas reflejen esta verdad. Hermanos, ustedes que son ricos materialmente, compárense con alguien que no tiene nada. Gloríense en su humillación cuando el Señor los quiera someter a la prueba. Y para nosotros todos que somos pobres también, eso es un poco más claro, ¿no? Trabajemos en algo más que en cambiar nuestro estatus, sino en la exaltación futura. Cristo es nuestra esperanza. Todo lo demás se marchita. Amén. Señor, ayúdanos a poner esto delante de nosotros como importante, supremamente importante, en nuestra relación con las riquezas. Sentirnos orgullosos por lo que ganaremos en lo eterno. Y estar dispuestos a ser humillados en lo material. Que siendo pobres podamos exaltarnos en lo que tienes preparado para nosotros, pero también siendo ricos, que todos somos ricos, podamos estar dispuestos a gloriarnos en ser humillados por tu mano. También, Señor, ayúdanos a pensar en que todo lo que estamos viviendo
Muchas de esas cosas son pasajeras. Así que ayúdanos a dejar de afanarnos, preocuparnos y dejar de invertir nuestro tiempo, fuerzas y energía en aquello que no tiene ningún valor delante de ti. Ayúdanos a pensar en lo temporal que es todo lo material y hacer verdaderas inversiones en el reino de Cristo. Gracias, Señor, porque en 3 versículos tú puedes cambiar nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.